Pues sí, gente, hoy nos toca ver otras dos enfermedades de importancia, enfermedades genéticas que son importantes por su frecuencia. Y son el síndrome de Marfan y la hemofilia. El síndrome de Marfan es una enfermedad del tejido conectivo. Es autosómica dominante, se presenta en todas las etnias y generalmente con una frecuencia de 1 en 5.000 individuos aproximadamente. Como ya les comenté, es una enfermedad del tejido conjuntivo. Las mutaciones ocurren en el gen llamado FBN1 y las mutaciones se encuentran distribuidas de forma más o menos uniforme en todo el gen. La proteína que codifica este gen FBN1 se llama fibrilina 1, que es un componente de las microfibrillas del tejido conjuntivo, de la matriz extracelular de los tejidos conjuntivos, y se estima que del 25 al 35% de los casos representa una mutación de novo. ¿Y cuándo se encuentra la mutación? ¿Cuándo se secuencia el gen y se encuentra la mutación? Encontramos que las mutaciones son generalmente privadas, es decir, son muchas y casi cada paciente, casi cada familia tiene la suya propia. Esa es una mutación privada, como ya veíamos en enfermedades anteriores. Ahora, la fibrilina como ya les comenté, es una proteína que, amén de muchas otras, forma las microfibrillas de la matriz extracelular de todos los tejidos conjuntivos. Por ejemplo, la adventicia o la capa entre la adventicia y la íntima, y otras capas también de las arterias elásticas, se encuentra en la piel, por supuesto. Y las mutaciones del gen FBN1 lo que pueden provocar es una pléyade de cosas, entre ellas afectar la síntesis de la proteína, el procesamiento de la proteína una vez que esté producida y la formación de fibrillas, de microfibrillas del tejido conjuntivo. Ahora, esto, para explicarlo ligeramente mejor, esto que está aquí encerrado en el óvalo azul, representa la proteína, el monómero, tal y como es inicialmente sintetizado en la célula. En el fibroblasto, en el condrocito, en cualquier célula del tejido conjuntivo. Entonces, esta proteína, este monómero, es secretado al espacio extracelular. Una enzima llamada furina remueve los extremos de estos monómeros, lo cual permite que estos se polimericen para formar pequeños túbulos que en conjunción con otra multitud de proteínas va a formar las microfibrillas, que son uno de los componentes junto con las fibras colágenas, junto con las fibras elásticas de los tejidos conjuntivos. Ahora, otro de los aspectos que contribuye para la enfermedad es definitivamente el secuestro de moléculas del factor de crecimiento transformante beta. Factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento puede ser secuestrado en la matriz extracelular gracias a que la fibrilina forma fibras que proveen un andamiaje para que otra multitud de proteínas secuestre a moléculas de TGF-beta. Este es el escenario normal de que estas proteínas, estas hormonas, estos mensajeros químicos, estos agentes inductores, sean secuestrados y no actúen en sus receptores específicos en la membrana celular. En el Marfan, cuando tenemos mutaciones de sentido equivocado y que específicamente no permiten una formación adecuada de fibrillas, de microfibrillas, el andamiaje se pierde, el factor de crecimiento transformante beta se encuentra libre para actuar en sus receptores
y tenemos un exceso de señalización de esta vía. También, en el caso cuando tenemos mutaciones sin sentido, es decir, que introducen codones de paro, o bien mutaciones que quitan el marco de lectura, que afectan el marco de lectura, tampoco tenemos una adecuada formación de las microfibrillas y también el TGF-beta se encuentra libre para actuar de más de lo que debería en sus receptores y potenciar la señalización de esta vía. Ahora, hay una especie de espectro o de continuo o de gradiente en el sentido de que, por ejemplo, síntomas o signos o manifestaciones clínicas o patológicas como el aneurisma de la aorta y la disección aórtica se encuentran correlacionados en la medida que haya más señalización anómala de TGF-beta. De modo que en mutaciones donde hay estocodon, donde hay un marco de lectura alterado, va a ser más evidente la posibilidad, va a ser más factible que exista aneurisma y disección de aorta, algo que se reduce también, consecuentemente, en las mutaciones de sentido equivocado, que únicamente reducen el andamiaje para la captura de TGF-beta. Ahora, consideremos el escenario de la izquierda y el escenario de la derecha. Izquierda es el normal, a la derecha es Marfan. Como es una enfermedad dominante, el heterocigoto está, por supuesto, afectado. De modo que lo primero que observamos es potencialmente una secreción anómala. Mutaciones pueden afectar la secreción de los monómeros de fibrilina y con esto acarreando todo lo que conlleva el síndrome. También, otras mutaciones pueden reducir o afectar negativamente la eficiencia de la formación de microfibrillas en el tejido conjuntivo. O bien, ser más proclives las mutantes, las malformadas, a degradación normal. Es decir, normalmente el tejido conjuntivo se encuentra siendo patrullado por enzimas que digieren, que degradan proteínas defectuosas. Las mutantes vienen ya defectuosas de fábrica, por lo tanto son más susceptibles de degradación. De modo que esto también tiene que ver potencialmente en la enfermedad. También, la formación per se de las microfibrillas puede estar afectado, lo cual reduce la cantidad de microfibrillas, induciendo todos los síntomas, y por supuesto, en el Marfan, suponiendo, provocando, induciendo una señalización inapropiada, excesiva, de la vía TGF-beta por los mecanismos que ya propusimos. Entonces, todos estos aspectos, o uno solo nada más, puede estar afectado por diferentes mutaciones del gen FBN1 en el síndrome de Marfan. Ahora, las mutaciones en este gen no solamente causan Marfan, sino que pueden causar Marfan neonatal, un fenotipo mucho más grave, que es evidente desde el nacimiento. Rasgos genéticos aislados en el sentido de que las manifestaciones que ya veremos pueden encontrarse formando todo el síndrome completo, o bien nada más ciertos aspectos, en cuyo caso también pueden ser causados por mutación en este gen. Y el fenotipo MAS, es un acrónimo en inglés, que significa que tenemos anomalías de la válvula mitral, anomalías de la aorta, anomalías cutáneas y anomalías musculoesqueléticas. Este es el fenotipo MAS, que también puede estar causado por mutaciones en FBN1. Y por supuesto, también cuando el único síntoma es ectopia lentis, es decir, subluxación del cristalino, eso también nos debe de hacer pensar en una mutación de FBN1. Ahora, el síndrome ya per se, el síndrome de Marfan,
Tiene anomalías musculoesqueléticas que son las más evidentes para el diagnóstico, anomalías oculares que son importantes, cardiovasculares que causan la muerte en estos pacientes con cierta frecuencia, pulmonares que son un problema y ciertamente dérmicas. Y durales. Es decir, verán ustedes, todos estos síntomas, todo este espectro clínico, tiene que ver con una debilidad intrínseca de los tejidos conjuntivos, una elasticidad excesiva de los tejidos conjuntivos, en el hueso, en el músculo, por eso las anomalías musculoesqueléticas, en la esclerótica, en el ligamento suspensorio del cristalino, por eso las oculares, en el parénquima, pero más que nada la pleura del pulmón, en la dermis. Recuerden ustedes que la piel está formada por la epidermis, que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, y una parte más basal, que es la dermis, que es tejido conjuntivo denso. Este tejido conjuntivo denso es más débil de lo que debería, es más elástico de lo que debería, y provoca problemas que ya veremos. Y sin embargo, las anomalías durales también provocan problemas, en el sentido de que la dura madre es más débil, más elástica de lo que debería, lo cual condiciona ectasia dural, un abultamiento, un incremento de volumen del espacio dural a nivel de la columna vertebral, los cuales causa problemas y ya veremos con más calma después. Ahora, en cuanto a aquí voy a hablar del resto de las anomalías. Aquí solamente quiero hacer énfasis en las cutáneas, que son estrías. Es decir, el paciente forma estrías cutáneas con mucha facilidad. Y también hernias umbilicales, hernias inguinales. Su incidencia se incrementa, por supuesto, en Marfan también. Pero estos son pacientes altos, son pacientes muy altos, tienen una estatura muy elevada, que es condicionada también porque los están afectados los huesos largos de las extremidades. La estructura ósea es anómala, como ya dije, los huesos largos son más largos que los que deben, existe escoliosis, existe una hiperelasticidad de las articulaciones y una estructura ósea torácica muy característica. Como los huesos largos son muy largos, más largos de los que deben, tenemos este pie que es muy largo per se. En la mano, esto se llama aracnodactilia o una mano en forma de araña, clásica del síndrome de Marfan. Y otro aspecto importante en esta enfermedad es medición de segmentos, medición de parámetros corporales. Específicamente, aquí reconocemos la contribución de los radios, de los cocientes, envergadura, talla y del segmento superior versus segmento inferior. La brazada, es decir, si extendemos los brazos así lateralmente en forma de cruz, la brazada debe medir aproximadamente lo mismo que la talla. Cuando mide más que la talla, específicamente cuando el radio o el cociente envergadura o brazada talla es de mayor de 1.05, sospechamos de síndrome de Marfan. También podemos nosotros dividir a la talla en un segmento superior y un segmento inferior. El segmento superior es por encima de la sínfisis del pubis, el segmento inferior es por debajo de la sínfisis del pubis. También un cociente, un radio, de una división superior, segmento superior, segmento inferior, que sea menor a 0.85 también también nos ayuda a hacer un diagnóstico de síndrome de Marfan, amén de otras cosas. Fíjense cómo el paciente al mismo nivel de la sínfisis del pubis tiene una hernia. Aquí vemos todos los tejidos conjuntivos, densos y laxos, se encuentran más blandos, más flexibles de lo que deben, lo cual condiciona que las aponeurosis sean débiles y por lo tanto hernias también.
Ahora, la aracnodactilia es un signo de síndrome de Marfan. La aracnodactilia se diagnostica gracias a la maniobra o síndrome de Walker-Murdoch, el cual se basa en lo siguiente: se pide al paciente que trate de incluir su muñeca abrazando con el dedo chiquito, con el quinto dedo y el pulgar. Sí, como en el caso del diagrama de aquí arriba, puede verse que hay un sobrelapamiento entre el quinto dedo y el pulgar. Al abrazar la parte distal del antebrazo, eso ya se considera aracnodactilia, que es un signo de síndrome de Marfan. Las anomalías oculares son llamativamente ectopia lentis, ectopia de cristalino o subluxación de cristalino. Todo eso es lo mismo. Fíjense cómo aquí el paciente se le pudo dilatar mucho, mucho, mucho la pupila para que pudiera verse la luxación en todo su esplendor. Fíjense cómo se ve ahí en la parte de abajo, se ve cómo las fibras del ligamento suspensorio del cristalino se encuentran a tensión, se encuentran muy largas y permitieron la luxación del cristalino. Otra anomalía ocular, que es por un reblandecimiento, una flexibilidad excesiva de la esclerótica, es miopía. Es decir, el eje longitudinal del ojo es más largo de lo que debería, lo cual condiciona que la imagen esté fuera de foco. La curvatura del polo posterior del ojo es tan pronunciada que esto por sí mismo favorece desprendimientos de retina. Entonces, en un paciente con Marfan podemos ver clásicamente subluxación del cristalino, miopía por incremento de la longitud del ojo y desprendimiento de retina. En términos de las anomalías cardiovasculares, que son las que causan la muerte en una buena proporción de estos casos, tenemos a la regurgitación mitral. Es decir, una vez que la sangre, pues durante la sístole de las aurículas, la sangre pasa de aurícula a ventrículo. Durante la sístole del ventrículo, del ventrículo y del ventrículo izquierdo, la válvula mitral debe de cerrarse, de modo que no pasa sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. De modo pero esto no sucede, es decir, la válvula es incompetente, la válvula tiene regurgitación, es decir, durante la sístole del ventrículo izquierdo pasa sangre como debería hacia la aorta a través de la válvula aórtica, pero anómalamente pasa sangre, se regresa sangre a la aurícula izquierda. Eso es regurgitación mitral y tiene graves consecuencias funcionales. Causa más problemas todavía la dilatación de la aorta proximal, de la aorta ascendente. Este ensanchamiento no solamente es de la arteria per se, sino que cuando avanzado puede también dilatar a la válvula aórtica, y al hacerlo, ¿qué creen? También provoca regurgitación. Es decir, durante la diástole del ventrículo izquierdo, la sangre debería mantenerse en la aorta, pero no, anómalamente se regresa hacia el ventrículo izquierdo. Eso es una regurgitación aórtica que a la larga puede inducir falla cardíaca y muerte, gracias a la falla cardíaca. Otra cosa que mata en el caso del Marfan es la disección y rotura de aorta. Es decir, las túnicas de la aorta son tan flexibles y poco resistentes que la íntima se rompe. Se forman fisuras en la capa íntima de la aorta, de modo que la sangre empieza a filtrarse y a meterse entre la íntima y la media, disecando ambas capas. Eso se llama disección de la aorta.
Eso es un problema porque puede provocar aneurismas que al romperse van a producir muerte súbita o bien cuadros extremadamente severos que requieran atención de urgencia. Hablando ya de otras anomalías, tenemos, como ya les comentaba, que la dura madre no es tan dura como debería, está blandita. De modo que la presión hidrostática, dado que el paciente está de pie, principalmente, provoca que se forme un saco lleno de líquido cefalorraquídeo en el fondo de la dura madre, lo cual condiciona síntomas de compresión neural del nervio ciático, de otro conjunto de nervios distales, lo cual provoca dolor que a veces es intolerable. Debido a la debilidad de los tejidos conjuntivos, también la pleura puede ser más débil de lo que debe. De modo que hay fuga de aire hacia el espacio pleural, lo cual condiciona neumotórax. En la imagen de la derecha, fíjense cómo con suerte se ve cómo las flechas rojas están delimitando el pulmón. El resto del espacio es extremadamente radiolúcido e indica una cavidad pleural vacía de pulmón, pero llena de aire, neumotórax, el cual puede provocar enfermedad muy severa. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Bueno, hay que diagnosticarlos y algo que es muy característico en términos del diagnóstico es la alteración de la raíz aórtica, la dilatación de la misma y la ectopia del cristalino. Esos son síntomas que son raros por sí mismos aislados y cuando están juntos deben de sugerir con cierta precisión el diagnóstico del síndrome de Marfan. Como hemos visto en las enfermedades hasta ahorita que hemos cubierto, no hay tratamiento curativo. Y el tratamiento debe de, en la medida de lo posible, tratar de corregir las complicaciones, tratar de prevenir nuevas complicaciones. Específicamente, en términos del ojo, tratamos de corregir la miopía con lentes o bien, a la par, instalar un lente intraocular para sustituir el cristalino luxado. Por supuesto, si hay un desprendimiento de retina, pues hay que atenderlo. En términos de medidas ortopédicas, hay corsés que permiten hasta cierto punto corregir o mejorar la escoliosis. Se puede operar también, lo cual también puede hacerse con la deformidad de la cavidad torácica. Y hay que estabilizar mediante cirugía a las articulaciones y también proveer de fisioterapia con el mismo propósito. En términos de lo que causa más muerte en el síndrome de Marfan, es decir, en las anomalías cardíacas, lo que se hace es tratar de disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial, disminuir la fuerza de eyección ventricular, todo ello con el fin de retrasar la dilatación de la aorta, y para lo cual se prescriben beta bloqueadores. También, algo que se puede hacer profilácticamente es poner una prótesis en la aorta proximal, dejando la válvula nativa, dejando la válvula del paciente para que no requiera tratamiento anticoagulante de perpetuidad. Y es muy importante esto porque en términos del embarazo, se sabe que el embarazo per se, gracias a cambios hormonales, gracias a cambios funcionales en términos del estrés circulatorio, pueden inducir una disección marcada durante el embarazo y una ruptura de un aneurisma y muerte. Para lo cual se estima que una mujer no debe embarazarse en la medida de lo posible con Marfan. Ciertamente, si su saco aórtico es mayor de 4 centímetros, debe de contemplarse un reemplazo de aorta proximal si la paciente se quiere embarazar y no morir en el intento. Y por ser una enfermedad autosómica dominante, a pesar de que tenemos un 30-40% de mutaciones de novo, el paciente que ya la presenta tiene un 50% de posibilidades
de heredar la enfermedad a su descendencia. En términos de la hemofilia, gente, es una enfermedad de la coagulación. La coagulación de la sangre está afectada. Es decir, verán ustedes, existe un equilibrio dinámico en términos de la coagulabilidad y la capacidad de flujo de la sangre. Los trombos se forman gracias a la triada de Virchow, es decir, flujo turbulento, una lesión endotelial y éstasis sanguínea. Cuando tenemos esos elementos, se forman coágulos, y los coágulos per se pueden ser hemostáticos o bien provocar enfermedad por sí mismos, gracias a obstrucción de otros vasos durante las embolias. Entonces, la hemofilia es un conjunto de dos o bien de tres, ya lo veremos, de efectos moleculares que ocasionan una hipocoagulabilidad de la sangre. Entonces, reconocemos dos o tres tipos de hemofilia de acuerdo a cómo se le quiera ver. La hemofilia A está codificada en el brazo largo del cromosoma X, concretamente en XQ28, y es la deficiencia del factor 8 de la coagulación. El gen que codifica este factor se llama F8. La enfermedad es recesiva ligada a X. Por lo tanto, encontramos el patrón clásico de varones afectados y mujeres portadoras. En varones reconocemos una frecuencia de 1 a 5.000 o 1 a 10.000. Y el 80% de los casos de hemofilia son de hecho hemofilia A. Es la más frecuente por mucho. Y este gen F8 codifica al factor 8, que a su vez es un cofactor de una proteasa, siendo la proteasa el factor 9. Y el cofactor y la proteasa lo que hacen es activar al factor 10 de von Willebrand. Por el contrario, la hemofilia B es también codificada en el brazo largo del cromosoma X, en XQ27.1. Aquí la deficiencia es del factor 9 de la coagulación, que es la proteasa activadora del factor 10 de von Willebrand. El gen es F9, también es recesiva ligada a X, y es un orden de magnitud menos frecuente que la hemofilia A, 1 en 100.000, lo cual hace que aproximadamente el 20 al 40% de los casos de hemofilia sean de hecho hemofilia B. Y esos son los dos tipos de hemofilia. Sin embargo, hay quienes consideran un tercer tipo de hemofilia llamada hemofilia C, que es autosómico dominante y también hay casos recesivos, y que es una deficiencia del factor 11 de la coagulación y es extremadamente rara, 1% de las hemofilias. Ahora, hay quienes no consideran a esta deficiencia como una hemofilia, nada más consideran hemofilia A y B. Hay quienes consideran que hay A, B y C. Lo que sucede es que en realidad prácticamente hay deficiencias de todos los factores de la coagulación, pero son extremadamente raros. De modo que hay quienes dicen que la hemofilia C o de la de factor 11 simplemente es una deficiencia más de factor de coagulación y no en una hemofilia en su propio derecho. Ambos enfoques son válidos. Aquí tomaremos el que hay solamente dos tipos de hemofilia A y hemofilia B, ambas recesivas ligadas a X. En términos de la hemofilia A, encontramos deleciones, inserciones y mutaciones puntuales. Sin embargo, por mucho, la anomalía más común, la mutación más común, es una inversión a nivel del intrón 22 del gen F8. Esta anomalía, esta mutación,
es responsable del 25% de todos los casos de hemofilia A y se estima que del 40 al 50% de los casos graves de hemofilia. O sea, los de las hemofilias graves, 40 a 50% de ellas son causadas por mutaciones en el gen de hemofilia A llamado F8. Ahora, esta inversión del que es muy común, que es la mutación más común en hemofilia A, se basa en lo siguiente. Arriba podemos ver donde dice wild type F8. Ahí básicamente en rojo, las cajitas en rojo son los exones del 1 hasta el 26 del gen F8. Fíjense cómo, aparte de cajitas en rojo, que son los exones, también tenemos cajitas en verde, en azul y en rosa. Las cajas verdes son segmentos altamente repetitivos, es decir, de las 3 cajas verdes que tenemos ahí, ellas se parecen muchísimo entre sí. Se parecen tanto que pueden ocasionar eventos de recombinación anómala, eventos de recombinación no alélica. De modo que cuando, por ejemplo, recombinan anómalamente los cajitas en cajitas verdes que estoy encerrando arriba en círculos rojos, cuando estas recombinan de forma anómala durante la meiosis, lo que producen es el rearreglo de abajo, donde dice intron 22 inverted F8. Y en este caso, fíjense cómo la arquitectura del gen cambió drásticamente, gracias a este fenómeno, a esta instancia de una recombinación. Fíjense cómo básicamente lo que sucedió es que los segmentos entre ambas cajas verdes señaladas con círculos rojos fueron invertidas. Es una inversión, fueron invertidas. Entonces fíjense cómo antes los exones en el escenario normal, los exones de F8 van de izquierda a derecha, del 1 hasta el 26 de izquierda a derecha. Sin embargo, en el escenario de abajo, después de la recombinación anómala, tenemos que los exones del 1 al 22 se encuentran en la dirección opuesta a como deberían. Esto es porque uno de los segmentos repetitivos en verde señalados en rojo está de hecho en el intrón entre exón 22 y exón 23. Entonces, lo que sucede es que tenemos un segmento del gen F8, el cual experimentó una inversión. Ahora, el gen sigue siendo transcrito. El gen sigue siendo, o el transcrito más bien, sigue siendo traducido. Fíjense cómo, en realidad, del exón 1 al 22 se transcribe como si nada, únicamente está al revés. Pero, en realidad, lo que ocurre es que después del exón 22 tenemos en el transcrito maduro anómalo, tenemos un exón 23 accesorio, que no debería de estar, la caja rosa, ambas cajas rosas de la izquierda en el invertido, que son los exones anómalos 23 y 24, que se incorporan al transcrito. De modo que se produce una proteína F8 que la mayor parte se parece a la silvestre, pero cuyo segmento final se encuentra reemplazado por aminoácidos, por 16 aminoácidos que no deberían estar ahí. Este factor 8, producto del gen invertido, es anómalo. El principio está bien, la mayor parte de la proteína está bien, son los últimos exones los del problema, los cuales codifican 16 aminoácidos que no deberían estar ahí, y aminoácidos que sí deberían estar ahí no están, ¿sí? Entonces, este factor 8 conserva cierta capacidad residual, pero es muy limitada.
En términos de la hemofilia B, no hay ninguna mutación que sea como en el caso de la A predominante. Ahí no. Ahí tenemos muchas repartidas de forma más o menos uniforme. Una de las variantes que no por frecuente, sino por rara, es interesante de considerar, es el factor 9 de Leiden. El factor 9 de Leiden es una variante rara con mutaciones en el promotor del gen F9, el que codifica el factor 9. Los niveles de factor 9 son, por razones no del todo conocidas, son muy inferiores a los normales durante la infancia, pero estos se normalizan después de la pubertad. El factor 9 de Leiden, una mutación rara del gen F9, que produce una variedad transitoria de la hemofilia B. Ahora, clínicamente, hemofilias A y B son clínicamente indistinguibles. Por clínica, no hay forma de saber si un paciente que llega con hemofilia es A y B. Hay que hacer pruebas de laboratorio para saber cuál es cuál. Por ser recesiva ligada X, afecta a los varones. Ahora, las portadoras suelen no estar afectadas, pero pueden llegar a tener cierto nivel de afectación, de acuerdo a si el hígado, si una fracción importante de los hepatocitos inactiva preferentemente el X sano. Recordemos que los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado. Y lo que vemos en ambos casos, en hemofilia A y en hemofilia B, son hemorragias, moretones. Esas hemorragias ocurren en tejidos blandos, en músculos y en las articulaciones que soportan peso, las rodillas, los tobillos, las caderas. Y los sangrados que vemos pueden ocurrir horas o incluso días pues después del traumatismo que les dio origen. Ahora, la distinción de laboratorio entre hemofilia A y hemofilia B se hace con guía de la actividad de ambos factores. Es decir, llega el paciente con hemofilia y le medimos la actividad de factores 8 y 9. Aquella que salga alterada, deficiente, nos da el diagnóstico. Ahora, tanto de la hemofilia A como de la hemofilia B, reconocemos variedad grave, moderada y leve. Específicamente, la leve, la grave, la consideramos cuando existe menos del 1% de la actividad del factor de la coagulación correspondiente. Y cuando es grave, se manifiesta neonatalmente, así de grave es, en forma de hematomas cefálicos, producto del parto, sangrado prolongado al cortar el cordón umbilical o al momento de la circuncisión. La variedad moderada del 1 al 5% de actividad residual se manifiesta hasta que el paciente gatea o camina en forma de hematomas y hemartrosis. Hemartrosis cuando se fuga la sangre dentro de la cavidad articular de la articulación. Y finalmente la forma leve, cuando tenemos una actividad residual del 5 al 25% de la totalidad. Y en los casos leves, los síntomas inician en la adolescencia o bien en la edad adulta en forma de sangrados articulares, sangrados prolongados, después de que el paciente sufre un traumatismo o una cirugía. No hay tratamiento curativo, como casi siempre en este asunto. Hay tratamientos experimentales, pero aún no dan resultados prometedores. Sin embargo, muerto el perro se acabó la rabia y si reemplazamos el hígado, entonces podremos potencialmente curar, entre comillas, al paciente.
¿Y cómo se trata? Bueno, pues se trata de terapia de reemplazo por medio de inyecciones intravenosas. Se aplica el factor faltante, factor 8, factor 9, dependiendo. Y esto ha permitido incrementar enormemente la esperanza de vida de estos pacientes. Antes el promedio era por 1 o 2 años de edad. Gracias al tratamiento, la edad promedio es, la supervivencia promedio es hasta 65%. De modo que si tenemos una madre, es decir, si nos llega un paciente afectado, asumimos que su madre es portadora y buscamos que sea portadora gracias a mutaciones en el gen F8 o en el EG9. Actualmente, de forma barata y asequible, solamente existen análisis para poder detectar la inversión frecuente de F8. Ahora, con la secuenciación de segunda generación, secuenciar ambos genes de forma completa se vuelve cada vez más factible y menos caro. Ahora, en caso de que la mamá sea en efecto portadora, por ser recesiva ligada a X, el 50% de los varones serán afectados, 50% de las hijas afectadas serán portadoras. Y las portadoras, como ya vimos, tienen riesgo, pero eso sí muy pequeño, de presentar la enfermedad, lo cual dependerá, como ya dijimos, de los patrones de inactivación hepáticos del cromosoma X. También algo importante es lo siguiente. Si tenemos que un paciente con hemofilia llega y él tiene una mutación puntual de F8 o bien la inversión que es frecuente en F8, sabemos que esas mutaciones ocurren exclusivamente en la meiosis masculina. De modo que podemos estar eh, prácticamente seguros que la mamá es de hecho portadora y que ella a su vez la heredó, el estatus de portadora lo heredó. Es decir, no se originó en la mamá la mutación. De modo que en estos casos podemos decir que la mutación nueva ocurrió en el abuelo materno del paciente. Ahora, las deleciones también ocurren, son pocas, pero ocurren, y esas sí se originan en la línea de femenina, durante la meiosis femenina. Es decir, la madre puede ser la portadora que empezó con todo el asunto, es decir, no portadora ella, sino que ella originó la mutación durante su meiosis y su hijo la adquirió. Y si se desconoce el tipo de mutación, se supone que un tercio de los pacientes tiene una mutación nueva, ya sea en el gen F8 o en el gen F. Y eso es todo, gente, y muchas gracias.